Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos nuevamente aquí como familia, reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Estamos en un estudio maravilloso que hemos titulado Madurez, avanzando hacia la madurez. Esta ya es la clase 175, quinta clase de este maravilloso tema, madurez. Amigo, te recomendamos, para entender esta serie de madurez, tienes que arrancar desde la clase 171 para que tengas el hilo conductor y la intención clara del autor de este maravilloso libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a arrancar nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Muy bien, resulta que aquí el apóstol Pablo les dice a los corintios, bueno, está mal que ustedes sigan líderes humanos, porque realmente los líderes humanos no somos nada, porque el que hace la obra es Dios. El líder humano no significa nada porque el que hace crecer es Dios. El líder humano no significa nada porque el que convierte el alma es Dios. El líder humano es solo un instrumento. Y en el caso de ustedes, corintios, yo fui el que eché los cimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que el apóstol Pablo fue el que llegó a Corinto y fundó la iglesia de cero. El apóstol Pablo fue el que echó los cimientos porque fue el que les dijo, bueno, la vida eterna está en Cristo, la justificación es por Cristo, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, Cristo es el Mesías, Cristo es nuestra paz. Y entonces él les explicó las escrituras y les explicó cómo en las sagradas escrituras Cristo es la piedra principal sobre la que se construye el edificio. Y entonces él echó las bases de lo que sería su vida cristiana. Él duró 1 año y medio en Corinto y después se fue a continuar su misión. Y después de eso llegó Apolos a edificar. Y después llegó Pedro y llegaron otros líderes y otros apóstoles. Por eso él está diciendo, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. O sea, él no está diciendo, bueno, gracias a mi capacidad, gracias a que yo tengo mucha habilidad para fundar iglesias, gracias a que yo tengo el talento, pues yo llegué y fundé la iglesia. No. Él está diciendo que fue por la gracia de Dios que Dios le permitió colocar los cimientos. Eso significa que fue por la obra de Dios, por la gracia de Dios, que él fundó la iglesia y les dio las bases de la vida cristiana. A eso es que hace referencia. Dice, ahora otros edifican encima. Eso quiere decir, cuando llega Apolos, cuando llega Cefas y cuando llegan los otros apóstoles, ellos edifican la iglesia, pero sobre el fundamento que ya Pablo había puesto. Dani, ¿cuál era el fundamento que Pablo había puesto? Las escrituras y Jesucristo. Jesucristo, correcto. Las sagradas escrituras centradas en Jesucristo. Esa era la base. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y ese es el peligro que se corre. El peligro que se corre es que el apóstol Pablo entonces funda la iglesia, echa los cimientos, el cimiento es Cristo, las sagradas escrituras, pero los que vienen después de él tienen que tener mucho cuidado de no salirse del fundamento que es Jesucristo. O sea, no pueden decir, bueno, pues además de Cristo toca adorar a otro. Además de Cristo no, pero es que al apóstol Pablo le faltó, porque es que además de Cristo también hay que hacer esto, también hay que practicar esto, también existen otras deidades, también existen otros seres supremos a los que hay que rendirle culto y venerarlos. Eso sería terrible porque se estaría colocando un fundamento, se estaría edificando sobre un fundamento totalmente distinto que no es Jesucristo. No es Jesucristo. Por eso los que vienen a construir después tienen que tener cuidado, porque tienen que seguir construyendo, pero sobre la base que ya colocó el apóstol Pablo, que era Cristo. Y eso es lo que puede estar sucediendo hoy día, le puede estar sucediendo a muchos seguidores de Jesucristo.
que están construyendo su vida cristiana, pero sobre un fundamento distinto que no es Cristo, sino líderes humanos y organizaciones religiosas. ¡Cuidado! Peligro. Cuidado, porque hay muchas personas que están construyendo su vida cristiana sobre otros fundamentos que no son Cristo. Entonces están construyendo la vida cristiana sobre un líder, sobre un predicador, sobre una deidad, sobre una organización religiosa, sobre un sistema religioso y no sobre Jesucristo. Voy a volver a leer este párrafo para que nos quede bien comprendido. Versículo 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Por eso uno de los elementos para estudiar la Biblia es la unidad, la armonía, la coherencia y la lógica. ¿Por qué? Porque imagínense que alguien le predica a uno el evangelio y uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces uno empieza ese proceso de crecimiento. Pero un día llega a una organización religiosa, un supuesto maestro, a enseñar. Y entonces empieza a enseñar, pero termina enseñando cosas que son totalmente contradictorias a Jesucristo. Y empieza a desviar la fe de las personas. Ahí toca tener mucho cuidado, porque si somos inmaduros podemos caer en las garras de los falsos maestros. Amigo, tú que me estás escuchando, te voy a hacer una pregunta. Si tú asistes a una organización religiosa, la que sea, mi pregunta es, ¿en esa organización religiosa se te ha explicado la Biblia con coherencia, en orden, en estudios completos? ¿Cuántos años o cuántos meses o cuántos días llevas asistiendo a esa organización religiosa? Durante ese tiempo, ¿se te han enseñado libros completos de la Biblia? ¿Conoces libros completos de la Biblia? Si la respuesta es no, ojo, hay que tener mucho cuidado porque posiblemente estás en una organización religiosa falsa o estás siendo un cristiano inmaduro. Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa, atravesando un muro de llamas. Y entonces aquí está diciendo, él utiliza el símil de la construcción. Si ven que él está utilizando el símil de un edificio, él está diciendo, bueno, teniendo en cuenta que la vida cristiana es como un edificio, entonces, si yo eché los cimientos, después de mí llega alguien que va a terminar la casa. ¿Sí o no, Dani? Sí. Entonces el apóstol Pablo, si es el que construye una casa, entonces él echa los cimientos. Pero él no alcanza a construir paredes ni nada porque se va. Llega otro constructor, otro arquitecto, otro ingeniero, y entonces él llega y empieza a construir las paredes, y entonces empieza a utilizar una variedad de materiales. Empieza a utilizar oro, plata, empieza a utilizar materiales de muy buena calidad. O qué tal que empiece a utilizar materiales de mala calidad. Eso hace referencia a los maestros que edifican la vida de los cristianos. Hay maestros que edifican la vida de los cristianos con buenos materiales. Eso significa con buena enseñanza bíblica. Pero hay otros maestros que edifican la vida de los cristianos con una pésima enseñanza, con una mala interpretación de la Biblia o con muy poco estudio bíblico. Y ahí el apóstol está diciendo, ojo, el día del juicio, ese maestro va a tener que rendirle cuentas a Dios. Porque se va a poner el fuego, el juicio de Dios va a poner a prueba el material sobre el que usted edificó el edificio. Y él va a analizar, ok, el fundamento está bien, pero ¿qué tipo de materiales utilizó para edificar? ¿Qué tipo de enseñanza bíblica utilizó usted para edificar a las personas? Versículo 16.
¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano. Vuelvo a leer ese versículo 21. Particular. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Entonces él está diciendo, muchachos, dejen de estarse fijando en la sabiduría humana y dejen de estar criticando y dejen de estar pensando que la vida cristiana tiene que ver con las reglas y con la sabiduría humana. Eso no es así. Por eso no se jacten en estar siguiendo a un líder humano en particular. Dice, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. O sea, dejen de seguir a líderes humanos, porque al fin y al cabo, Pablo, Apolos, Cefas, todo le pertenece a Cristo y eso le pertenece a ustedes. Todo eso es para que ustedes sean salvos. Apolos fue enviado para que ustedes sean salvos. Pablo fue enviado para que sean salvos. Todo es para ustedes. Todo es para que ustedes sean salvos. Entonces dejen de estar siguiendo a líderes humanos y a organizaciones humanas y dejen de tener divisiones por líderes humanos. Más bien todo le pertenece a Cristo y al final todo le pertenece a Dios. Capítulo 4. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Amigo que me estás escuchando, cuando tú escuchas a un predicador, ¿tienes en cuenta este versículo? Que ese predicador o ese líder humano es simplemente un siervo de Dios. No te fijes en él. Deja de estarlo siguiendo a él. Deja de volverte fan de él. No, el apóstol Pablo está diciendo, así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Eso quiere decir, dejemos de estar juzgando con parámetros humanos a los predicadores y a las organizaciones religiosas, porque al final el que juzga es Dios. Nosotros por eso tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras. Hay gente que dice, ay, yo no sé, si ese líder espiritual está equivocado, si ese maestro bíblico está equivocado, allá él, allá él. Mi conciencia me dice que lo estoy haciendo bien. Aquí el apóstol Pablo dice, no, yo ni siquiera creo en mi conciencia. Yo solamente espero es en lo que Dios dice. Yo solo confío y me someto a lo que Dios dice. Porque hay personas que se excusan en tener buenas intenciones y en no estar violando su conciencia para pertenecer a una secta o a una organización religiosa que ni siquiera enseña la Biblia y que lo que hace es desviar la fe de las personas. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Sagradas Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. ¿Sí ven el punto? Si ustedes captan el mensaje, les está diciendo, ustedes dejarán de estar orgullosos de un líder a costa de otro. Esa comparación es un parámetro humano. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así?
¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan? ¿Creen que ya son ricos? Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que los corintios se estaban jactando y se sentían como reyes porque seguían a líderes humanos. Entonces decían lo siguiente, Dani. Los corintios decían, nosotros somos de un grupo selecto. Nosotros somos de un grupo superior. Nada más y nada menos que pertenecemos al grupo del maestro Apolos. No somos de ese grupo básico del apóstol Pablo que nos explicó cosas sencillas. No, nosotros ahora seguimos a Apolos o seguimos a Cefas. O sea, somos de un grupo élite. Somos de un grupo superior que ya conoce más. Entonces se hablaban entre los corintios, oye, ¿tú a qué grupo perteneces? No, yo soy de los seguidores de Pablo. Ay, ¿tú eres de ese grupo básico? Por favor, avanza. Ya hay que tener conocimiento. Uy, mira, te recomiendo las clases de Apolos, ¿oíste? Las clases de Apolos son superiores. Uy, tiene una teología finísima. Tiene un nivel superior. Y entonces por eso el apóstol Pablo les dice, no, pues ustedes ya son reyes. Ustedes ya pertenecen al grupo élite. Ustedes ya son los que están reinando. No, pues ojalá reinaran de verdad. Ojalá tuvieran conocimiento verdadero. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto. ¿Sí lo entendemos? Por eso el apóstol Pablo dice, versículo 8, ¿ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan? ¿Creen que ya son ricos? ¿Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios? Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y ustedes son orgullosos? ¿Ustedes se creen superiores porque pertenecen a un grupo sectario? ¿Ustedes ya se creen que son superiores porque supuestamente tienen un conocimiento superior gracias a que tienen un supuesto maestro superior? No, olvídenlo. Es más, ya se creen superiores a los apóstoles, ya se creen superiores a mí. Y entonces dice, bueno, pues la verdad es que a nosotros los apóstoles nos toca difícil. Somos humillados, somos ridiculizados, somos expuestos, pasamos vergüenzas, pasamos hambre, pasamos necesidades con tal de predicar el evangelio.
Nosotros tenemos una vida complicada por el servicio que le estamos dando a Dios. Sin embargo, ustedes ya se creen superiores a nosotros. O sea, los corintios en su grado de inmadurez, porque como ya habían recibido supuesto conocimiento de otros maestros, entonces en su grado de inmadurez ya se creían superiores hasta al mismo apóstol Pablo. O sea, muchos corintios decían, ay, es que Pablito enseña lo básico. Nosotros ya somos máster. Nosotros ya vamos a un paso más. Mira todo lo que nos enseñó Apolos. Uy, Apolos sí nos enseñó bien, con profundidad. Mira lo que nos enseñó Cefas. Nosotros ahora reinamos. Nosotros ahora somos superiores. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues sí, si ustedes, ojalá fueran así de superiores. Ojalá fueran así de maduros. Ojalá entendieran la verdad de Dios de verdad. Porque nosotros los apóstoles pasamos hambre, estamos necesitados, somos ridiculizados. Bueno, ojalá ustedes los tengan en alta estima, porque a nosotros los apóstoles nos tienen en muy baja estima. El mundo veía a los apóstoles como alguien insignificante y pues ahora resulta que los mismos discípulos de los apóstoles ya los estaban menospreciando porque se creían superiores. Eso era lo que causaban las divisiones en la iglesia y seguir líderes humanos. Y por último, el apóstol Pablo les hace una advertencia y dice, bueno, y aquellos que son arrogantes, no piensen que yo no voy a ir a visitarlos. Cuando vaya a ir a visitarlos, pondré más cosas en orden. Iré con una vara, o sea, iré a disciplinar y a poner en orden las cosas en la iglesia. Muy bien, hemos terminado entonces la primera sección, una sección bastante profunda, bastante amplia de esta primera carta a los Corintios. Muy bien, vamos a recordar entonces para cerrar esta primera sección que hemos visto. Recuerda, querido amigo, y nosotros como familia, que estamos viendo el estudio de primera carta a los Corintios titulado Madurez. Avanzando hacia la madurez, no quedarnos niños. Y como primer gran tema, el apóstol Pablo corrige un problema que se está presentando en la iglesia de Corinto, que es la división. Divisiones en el grupo de creyentes porque estaban siguiendo a líderes humanos. Y entonces el apóstol Pablo, el primer gran tema que toca es no más divisiones en la iglesia, por favor. Y su principal argumento, como el apóstol Pablo es como un buen abogado, ¿no? Trabaja muy bien sus argumentos. Y entonces, como muy buen abogado, dando unos muy buenos argumentos, lo que él explica es, ¿está mal seguir líderes humanos? Porque cuando sigues a líderes humanos, estás utilizando conceptos humanos y no conceptos espirituales. Porque no fuimos salvados por seguir a un líder humano y no fuimos salvados por las estrategias humanas. Fuimos salvados por el poder del Espíritu Santo. No, es que hay personas que se jactan diciendo, ay sí, yo ya tengo 5 discípulos, no, yo ya tengo 7 discípulos, no, yo ya tengo, uy, yo ya. ¿Qué? ¿Acaso tú eres el Espíritu de Dios, que eres el que transforma a las personas? ¿Es que acaso son tus estrategias humanas las que salvan a las personas? ¿Es que acaso son tus habilidades humanas las que logran darle la vida eterna a las personas? No. Es el poder del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios corrige ese tema de las divisiones en la iglesia y de estar siguiendo líderes humanos. Porque eso muestra un grado muy grande de inmadurez y carnalidad. Al final, los seres humanos simplemente somos instrumentos, pero el que se lleva la fama, el que se lleva el mérito, siempre, ¿quién es, Dani? Dios. Dios, correcto. Bueno, maravillosa enseñanza. Hemos terminado ya el capítulo 4. En nuestra próxima clase estaremos abordando otros temas desde el capítulo 5. Muy bien, Margie, qué gran enseñanza te deja esta primera sección de nuestro estudio Madurez. Bueno, definitivamente que debemos estar conectados con la palabra de Dios. Si nosotros nos desconectamos de la palabra de Dios, erramos, empezamos a resbalar, empezamos a poner nuestra mirada en otras personas, en seres humanos, y aquí nos está invitando el apóstol Pablo justamente que no pongamos nuestra mirada en los seres humanos, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo y en el poder de su Espíritu Santo para poder
seguir haciendo la voluntad, lo que a Dios le agrada. Excelente, Dani. ¿Qué te queda como enseñanza de esta primera sección de la primera carta a los Corintios? Que no debemos seguir a predicadores humanos, sino debemos seguir a la Biblia y a Cristo. Correcto. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!